Esta semana estaba meditando en este tema y lo titulé Lo que no cambia. Dice Isaías 48, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta semana tuve un reencuentro con algunas canciones. Agarré una suscripción de estas de música, donde ahora puedo escuchar el cantante que yo quiera, por la modesta suma de cierta cantidad. Tengo preso estudiante yo, y me puse a buscar canciones que eran significativas para mí, de mi niñez, de mi juventud. Y esas canciones como que traen unos sentimientos bien lindos a veces. No sé si le pasa a usted. Unas canciones que como que lo transportan en el tiempo, ¿no? Canciones como que cuando usted la escucha, wow, ¿verdad? Que mi familia, mi hermano, el barrio, o se acuerda dónde estaba cuando escuchaba esa canción. De alguna extraña manera, pareciera que esas canciones nos transportan siempre a un tiempo mejor, donde disfrutábamos más con menos. Entonces estaba escuchando esas canciones, pero me puse a ponerle atención a las letras de las canciones. Y me di cuenta que una de las canciones que me gustaban, la letra yo no tenía idea lo que decía en todas las partes. Y me di cuenta que decía cosas bien incoherentes. La canción que tanto me gustaba, ahora a mis 30 años, me doy cuenta que decían cosas tan incoherentes y sin sentido y a mí me gustaban. Como por ejemplo, ahí hay una canción romántica que me encantaba porque me transporta al tiempo que estaba en Santiago. Era bien chiquitito. Y la canción era de amor, de una pareja que juntos iban a volar. Y de repente me fijé que decía, y vamos a escaparnos por el cielo en una zapatilla voladora con el gran amor que tenemos. ¿Qué tiene que ver la zapatilla voladora? Y a mí me gustaba como que, y me di el trabajo de escuchar las canciones que me gustaban. Y otra canción que me gustaba decía, yo te daré de todo, jamás me rendiré a tus antojos. Ni cuando estaba embarazada mi esposa yo salía con todo el antojo. Otra decía, tú eres Eva y yo Adán, dando comienzo en esta tierra a un amor libre como el sol. Decía, por lo menos están citando la Biblia. Y me di cuenta que lo que me gustaba en esos tiempos, ahora ya no tiene el mismo efecto. No sé si le ha pasado a usted. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Quizás en esos tiempos yo no presté atención a las letras y a la ridiculez que decían. Pero ahora no puedo dejar pasar las letras. ¿Qué fue lo que pasó? Es que Claudio cambió. La melodía del cantante, o de la cantante, argentina, Mercedes Sosa, dice algo muy interesante. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor, su rebaño, yo no. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Qué interesante la letra, ¿no? Pero para rematar, hoy vivimos en una generación que dice que todo está cambiando. Esta generación a nosotros nos trata como anticuados y se empecina por decir que todo tiene que cambiar. Ahora el trabajo duro lo quieren cambiar por la victimización. Los que reclaman derechos lo hacen pisoteando, destruyendo y hasta quemando los derechos de los demás. ¿Cómo esta generación cambia? Deciden negar el orden natural que Dios creó y cambiarlo por ideologías donde el sentir personal de alguien pretende imponerse sobre el orden natural que Dios creó. Entonces, en estos momentos, cuando todo parece ser borroso, cuando las cosas cambian, está todo tambaleante porque lo correcto es lo nuevo, según ellos. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? La palabra de Dios, cuando las cosas cambian, es lo único que nunca cambia. Cuando las cosas pierden su sentido,
original, la palabra de Dios es lo único que sigue manteniendo un sentido original más fuerte. La palabra de Dios es lo único que sigue pesando más que antes. La palabra de Dios es lo único que huele más fresco, aunque tenga miles de años impresa en un papel, pero es siempre actual. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces, los astros. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Mire qué interesante. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué significa eso? Ese mismo versículo, si vamos a la versión DHH, dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero no solamente la palabra de Dios no cambia, sino que hay algo mucho más increíble para nosotros. Es que las promesas de Dios en su palabra no cambian tampoco. Lo que Dios prometió hace miles de años, Él no es hombre para arrepentirse y sigue manteniéndolo aunque nosotros cambiemos. Quizás hay muchos que se están preguntando en estos tiempos de repente: ay, ¿vale la pena seguir leyendo la Biblia? ¿Vale la pena mantener mi fe? Porque ahora yo soy el anticuado, ahora yo soy el no inclusivo. Ahora yo soy el que estoy mal. ¿Valdrá la pena seguir creyéndole a la Biblia? La respuesta es muy sencilla, amada congregación. Lo que más vale la pena en la vida es no dejar nunca de buscar a Dios. Dios se revela a través de nosotros, a través de Jesucristo. Jesucristo se revela a nosotros a través de la palabra. Y el Espíritu Santo se revela a nosotros a través de la palabra. ¿Cómo vamos a pensar dejar de dirigir nuestras vidas escudriñando su palabra? Probablemente lo más significativo que podemos hacer en la vida, más que ir a la universidad, más que tener una familia, más que ser una persona que alcanza todos los sueños en esta tierra americana, quizás lo más significativo que podemos hacer antes de partir es escudriñar las Escrituras y seguirlas, porque por ellas nosotros alcanzamos la vida eterna que sobrepasa esta tierra. Hasta el momento de partir de este mundo físico, aún en el lecho de nuestra muerte, aún en la cama que estemos, como fuere que fuere, el momento en que usted y yo tengamos que partir, recuerde, quizás en ese momento, no quizás, le aseguro que en ese momento lo más valioso y reconfortable que podamos hacer con el último suspiro que salga de nuestros pulmones va a ser citar la palabra de Dios. El último respirar, el último aire que salga por nuestros labios, le aseguro que puede ser la entrada triunfal a la eternidad, si es que sabemos y conocemos la palabra de Dios. Así de importante es la Escritura, así de importante es la palabra. Por eso quiero ir rápidamente a unas promesas que nos da el Señor a través de su palabra. ¿Por qué? Porque es importante saber que aunque todo cambie, y que yo cambie no es extraño, la palabra de Dios no cambia. Número 1, la palabra de Dios no cambia y sigue siendo nuestro éxito en la vida si es que la seguimos. Josué 1:8 dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Voy a repetir: para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así, aquí viene la parte buena, así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Para los que nos preguntamos a veces: ay, ¿por qué todo me sale mal, pastor?
Yo le digo, mi hermano, mi hermana, vayamos entonces a Deuteronomio 29:9, que dice: así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. La versión PDT dice: obedezcan fielmente todas las palabras de este pacto para que triunfen en todo lo que hagan. ¿Cuántos quieren triunfar? ¿Cómo está la lectura de la palabra? ¿Cómo están los estudios bíblicos? ¿Cómo están las oraciones después de leer la palabra? ¿Cómo está la lectura antes de ir a dormir? ¿Cómo está la lectura al despertar y comenzar el día? De día y de noche meditarás en ella, no los domingos. De día y de noche. ¡Auch! Mis amados hermanos, todos queremos tener éxito en la vida. Es más, por eso estamos en este país, porque este es el país de las oportunidades. Pero la oportunidad más valiosa que tenemos, ¿sabe cuál es? Es estudiar y vivir la palabra. Esa oportunidad es la que se pierde cuando usted va al sepulcro. Esa oportunidad es la que se pierde cuando usted ya no puede levantarse y salir a dar testimonio de que usted es un creyente. Eso se pierde. Está estipulado que el hombre viva una vez, muera una vez y después de esto el juicio. La mejor oportunidad que nos da cualquier país es que podamos testificar de su palabra. Ay, pero eso sí, es que me da flojera, pastor. Como con leer la palabra a mí no es para mí. Leer la palabra es como un castigo. Y ahora, hermanos, hasta la puede bajar uno en la aplicación y uno la escucha. Es como que se la leyeran. Y ni aún así nosotros valoramos la palabra de Dios. Hay que siempre estar recordándoles, empujándoles a los hermanos a leer la Biblia. Hasta el pastor parece que tiene que estar: ya, pues pastor, lee la palabra, tú eres pastor. Anda, ábrela, léela un poquito más. Pero eso sí, todos queremos tener éxito. Todos queremos que nos vaya bien. Mis amados hermanos, grabémonos bien en nuestra cabecita. Nuestro éxito, su éxito, depende exclusivamente de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Sin ningún compromiso a seguir la palabra de Dios, nunca nosotros llegaremos a nada eterno, solamente a algo temporal. Es que yo me gasto todo el tiempo trabajando para mi casa propia, para pagar mi carro, para pagar esto. Todo eso se va a quedar aquí, mas la palabra del Señor nunca pasará. Es lo único que nos llevamos, ni los recuerdos tal como los tenemos de nuestros seres queridos, que mi hija, que mi hijo, que mi amada, que mi papá, mi mamá, todo eso va a cambiar. Pero la palabra del Señor usted se la lleva. La palabra del Señor dice que en el cielo ya no se darán en casamiento. Como dijo alguien: vieja, recuerda que es hasta que la muerte nos separe. Porque para allá somos todos hermanos y hermanas. ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Ignorancia del Dios nos vamos a llevar? ¿Ignorancia de nuestro Creador? ¿Ignorancia de las promesas que Él dejó? ¿O vamos a llenarnos de palabra de Dios y vamos a llegar allá con un wow, así era la cosa? Deuteronomio 11:18 dice: por lo tanto, comprométanse de todo corazón a cumplir esas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Hasta el momento no he visto a nadie con algo colgado en la frente. Pero no significa eso. Significa mantenernos siempre meditando en ella, de día y de noche. Siempre la palabra del Señor. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Con la palabra. Aún Jesucristo mismo venció las tentaciones al tentador diciendo: escrito está y escrito está. Si no hay un escrito está, ¿cómo salimos de las tentaciones? Número 2, promesas que nos da la palabra de Dios. Protección en la vida. Una de las razones por las cuales todos los domingos yo oro y le clamo al Señor
por protección durante la semana para todos nosotros? ¿Saben? Es porque yo creo que Dios puede librarnos de accidentes, de enfermedades, de ataques. Yo lo creo porque su palabra lo dice. No es una simple oración. El pastor está diciendo eso, ya va a terminar el culto, me voy a ir a comer. No, es el momento de poner completa atención, porque quizás Dios que no tiene la obligación, escuche esa oración y todos seamos alcanzados por ese manto de misericordia y de protección, y Él quizás te va a librar. Él quizás va a decir, ¿saben qué? Hay oraciones por esta persona, por esta familia, por estos niños. El tiroteo en la escuela no va a tocar a este niño. El accidente en la carretera no va a alcanzar este carro. ¿Cómo? No lo sé. Usted le va a preguntar ¿cómo al Señor? ¿Nos atreveremos a decirle cómo después de que Él hizo todo lo que vemos? Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos quieren ese defensor? ¿Cuántos quieren sentir la protección de Dios en sus vidas? Y aún si llegara a pasar algo, pero yo oré, yo entonces deposito mi confianza en Dios de que Él tiene el control. Pero yo cumplí mi parte de entregarle mi vida a las manos de Cristo. Salmo 18:30 dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Mis hermanos, no salgamos sin nuestro escudo. No salgamos sin con qué protegernos. ¿Con qué? Con la palabra. Ese mismo verso en la versión PDT dice, el camino de Dios es perfecto. Las promesas del Señor han sido probadas. Nunca han fallado. Él protege a quienes buscan su ayuda y protección. Mi hermano, nuestra protección no viene de un esposo, de una esposa, de un jefe, de una compañía, de un policía. Nuestra protección máxima viene del Dios vivo que creó todo lo que nosotros vemos, el Dios de los ejércitos celestiales, que a veces lo reducimos a un servicio. Cualquier ataque que llegue, cualquier enfrentamiento que se nos presente a nosotros, si nosotros estamos conectados con el Señor a través de su palabra, podemos creer Proverbios 18:10 que dice, el nombre del Señor es como una torre fortificada, a donde corre el justo para salvarse. Mis hermanos, ¿dónde corremos nosotros cuando nos viene el ataque? A Dios. A la torre fortificada. Yo recuerdo que para el terremoto de 1985 estábamos en un servicio y comienza el terremoto en Santiago de Chile. Era una iglesia antigua de madera, yo estaba ahí tocando y de repente se mueve todo y las paredes se abren, yo veía para afuera y se cerraban las paredes y comienzan a llegar los vecinos, todos gritando tal como los pilló el terremoto. Con ropa de cocina, pero todos gritaban, perdóname Señor, y llegaban a la iglesia, se tiraban al suelo y hacían su show. El terremoto duró como 2 minutos. Cuando el terremoto terminó, se pararon y se fueron. Era una histeria colectiva al ver que la tierra se movía como una gelatina. Partían corriendo a la iglesia. Mis hermanos, nosotros no tenemos que esperar que llegue el día malo para saber que Dios va a ser nuestra torre de refugio. Nosotros corremos todos los días a Dios sabiendo que Él es nuestra torre, porque vivimos en su presencia, porque reconocemos que no necesitamos un terremoto para acudir ante Él, sino que solamente el respirar cada día me hace buscar al Dios y su palabra. La palabra de Dios. Aún en este ambiente de violencia que se ha desatado inesperadamente, la palabra de Dios sigue siendo nuestra esperanza, mis hermanos. Hoy no se sabe dónde se va a desatar la violencia. Hasta en un supermercado usted puede ir y encontrarse con la muerte. Pero qué lindo es saber de que Dios acampa alrededor de nosotros con su ángel. Y si algo pasara afuera, que me voy o que me quedo, yo estoy en la torre fuerte que es Cristo.
Esta semana recibí la noticia de una amiga, Claudia. Ella se crió con una mamá soltera. Mi amigo Ulises y Claudia, los dos crecieron en la casa, la mamá trabajaba afuera. Le tocó trabajar muy duro a la mamá para sacarlos adelante. Mi amigo Ulises, que era compañero mío, le fue muy bien en la vida, esforzándose desde pequeño. No tenían dinero, pero llegó a ser en la Fuerza Aérea Chilena y ahora trabaja para el FBI chileno, tiene un puesto alto. Claudia terminó su universidad, hizo su máster y acababa de terminar su PhD, su doctorado en química. Nunca tuvo novio, 39 años tenía. Y el mes pasado fue a decirle a la mamá: mamá, encontré mi trabajo perfecto, 6 meses de entrevista, agarró un trabajo excelente en Chile. Se compró un apartamento, ya estaba haciendo planes para atender a su mamita, era una hija ejemplar. Y cuando volvía a su ciudad la chocó un camión y murió. Acababa de terminar su doctorado en química. Yo hasta el día de hoy pienso: Señor, ayúdanos a entender la fragilidad de la vida. Señor, ayúdanos a entender de que todo lo que vemos, su casa, sus hijos, su carro, su trabajo, este templo tan lindo, lo podemos dejar de ver cualquier día. Y podemos salir de este mundo y entrar al mundo espiritual. Y ¿saben? Lo único que va a valer es lo que sabíamos y conocíamos del Señor. Y si entregamos nuestra vida a Cristo. Yo le pido al Señor, le ruego al Señor y confío que Claudia en sus últimos momentos se pudo acordar de la palabra del Señor. Ahí no importaba el PhD. Ahí no importaban las décadas de estudio. Ahí no importaba el buen trabajo. Ahí solamente importa una cosa, mi hermano: es conocer la palabra, y la palabra es bien sencilla. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces, cosas que tu ojo no ha visto, que tu oído no escuchó. Tales cosas son las que Dios quiere mostrarnos, pero nosotros reducimos la palabra de Dios a un libro más. La palabra de Dios es un ente viviente, mis hermanos. En otros países, algunos gobiernos, algunos regímenes han luchado contra la palabra de Dios y no han podido extinguir la llama del evangelio que sale de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no la puede detener nadie hasta que Jesucristo venga por su iglesia. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Número 3, ¿qué es la palabra de Dios? Es luz en nuestro caminar. No hay cosa más desesperante que no poder ver dónde vamos. Recuerdo que hace unas semanas atrás Raquel me llamó y me dijo: Claudio, estoy en problemas. ¿Qué pasa, mi amor? Se me olvidaron mis lentes. Es de noche, está lloviendo fuertísimo en el freeway y no puedo ver nada. Me tuve que salir y ando perdida en la ciudad. Yo pensé que era una broma. Y no era broma. Le dije: mi amor, pero ¿dónde estás? Y ahí tratando de ubicarse, no podía ver bien. Eso mismo le pasó a un hermano mío una vez. Y le entró un pánico en el freeway. Cuando no hay mucha luz, cuando cae una lluvia que tapa todo y nosotros nos damos cuenta que somos frágiles. No poder ver, mis hermanos, en esta vida tiene una connotación de vida o muerte, pero también lo es en el mundo espiritual. Salmo 119, 105, quizás usted lo ha escuchado muchas veces, pero escúchelo con oído fresco ahora. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Mi hermano, ¿usted quiere andar en un camino a oscuras? ¿Por qué el ser humano siempre lo más fácil es decidir que la palabra de Dios no ilumine su camino? Y decide el accidente. Es increíble cómo el conocer a Dios y su palabra muchas veces es lo único que nos mantiene con la esperanza de vivir. Es lo único que nos mantiene a flote. Muchas vidas se hunden con la pérdida de hijos. Muchas vidas se hunden con la pérdida de un ser querido.
Muchas vidas se hunden con la pérdida del trabajo de sus sueños. Muchas vidas se hunden con la pérdida de la casa propia. Muchas vidas se hunden con la pérdida de la salud. Pero los cristianos nos mantenemos a flote por la palabra de Dios. Y todos la vamos a necesitar. A todos, siendo positivos, nos va a tocar partir de esta vida en una cama de un hospital, siendo positivos. Y lo más valioso que vamos a tener en una cama de un hospital es tener en nuestros labios la palabra de Dios. Ahora no le digo si eso sucede en una carretera o en otro lugar. La palabra de Dios es lo más valioso que podemos tener en nuestros labios. Salmo 19:8 dice: los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro. Y aquí está lo lindo: da luz a los ojos. Mis hermanos, todos nosotros hemos tenido tiempos en que no hemos visto con claridad. Nuestros hechos han evidenciado de que no estábamos viendo con claridad. Aún en nuestra juventud, muchos de nosotros no nos guiamos por la palabra del Señor. Andábamos medios locos, medios desenfrenados, medios hormonales, medios... La juventud, ¿no? Echando mentiritas por aquí, echando mentiritas por allá, tapando esta otra por acá. Dicen que es más fácil encontrar a un mentiroso que a un ladrón. Pero aún en ese momento de juventud, la palabra nos decía en Salmos 119:9, dice: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra, guardando su palabra, dice otra versión. La versión PDT dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? Siguiendo tus enseñanzas. Por más oscuro que nosotros veamos, su palabra es lo único que nos puede alumbrar en las tinieblas de esta vida. ¿Te sientes confundido? ¿Te sientes confundida? ¿Te sientes no entendido, no entendida? ¿Te sientes abandonada? ¿Te sientes abandonado? La palabra es la que trae claridad a nuestros ojos para poder seguir en esta vida. Juan 1:5 dice: esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros cuando estudiamos la palabra, cuando leemos la Biblia, pensemos de esta manera: cuando usted abre la Biblia, se enciende la luz. Cuando usted cierra la palabra y saca de su mente la palabra, usted queda a oscuras. Claudio, recuérdalo. ¿Queremos vivir a oscuras? Todos los días usted abre la ventana para que entre la luz. Todos los días usted prende la luz en su casa para que pueda ver. ¿Estamos prendiendo la luz de la palabra en nuestras vidas? ¿O nos hemos acostumbrado a vivir en sombras, esperando que el domingo nos llegue un rayito de luz? Pero la palabra de Dios es para colgarlas en las paredes, es para escribirla en nuestra frente. Lo dice ella misma. Y cuarto, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es todo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque su palabra existe todo. Se lo voy a repetir: por la palabra de Dios existe todo. Es interesante que la buena comunicación entre el ser humano le ha permitido crear y desarrollar muchas cosas. La buena comunicación ha hecho que el hombre pueda avanzar increíblemente a nivel literario, en la ingeniería, en la arquitectura, en la medicina, en la tecnología. Cuando el hombre se comunica bien, se entiende, comienza a desarrollar muchas áreas. Ahora, la historia nos ha comprobado que cuando el ser humano logra esta comunicación, alcanza niveles muy avanzados. Se logran cosas
porque se comunica al ser humano. Pero ¿sabe qué es lo asombroso? Es que cuando Dios habla, comienza a existir todo. Cuando lo pensamos de esa manera, nos damos cuenta que la palabra de Dios es algo que jamás nosotros vamos a poder entender en plenitud. No somos dignos de escuchar la voz de Dios. No somos dignos de escuchar su palabra. Imagínense, ¿quiénes somos nosotros para haber escuchado Génesis 1:3? Y dijo Dios, haya luz. ¡Puah! Quizás un Big Bang, quizás todo el universo comenzó a obedecer la voz de Dios. Haya luz. Se comenzaron a desatar los universos, comenzaron a formarse. Dios dio la orden. Y comienzan los átomos y todo el núcleo y todo a obedecer la voz de Dios. Verso 6 de Génesis. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¡Puah! Se empiezan a separar todos los contenedores de agua. Mares, océanos, ríos. Verso 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Comienza a aparecer la tierra porque Dios dijo algo y todos obedecen. Verso 11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¡Wow! Mi hermano, no está hablando cualquier persona. Está hablando el creador de todas las cosas, a quien nosotros a veces le pedimos que nos sane un dolorcito de cabeza. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¡Puah! El sol se acomodó, la luna se acomodó, el universo por otro lado dijo, al ratito me acomodo yo también. Todo se acomodó. El sol a su distancia perfecta para que no queme ni congele. La luna a su distancia y rotación perfecta para que regule a la tierra. Obedeciendo en perfección lo que Dios estaba hablando. Y nosotros obedecemos así. O el sol y la luna son más obedientes que nosotros. Verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales, y la tierra según su especie de la tierra. Y fue así. ¿Y qué cree usted? No sé, las células comenzaron a formarse y dieron cada uno su género. No tengo idea cómo pasó eso. Me imagino que de la nada, de algo pequeño, comienza a formarse todo y obedecieron a la voz de Dios. Hayan animales en la tierra. Verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mirémonos al espejo nosotros ahora. ¿Quiénes aparecieron? Los guapos. Y la diferencia con el hombre que dice, y al sexto día Dios sopló vida en la nariz del hombre. No lo hizo con ningún animal, solamente con el hombre. Mis hermanos, ¿tenemos la más mínima idea de qué sucede cuando Dios habla? ¿Tenemos la más mínima idea si el cosmos, si los universos obedecen a la voz de Dios? ¿Por qué nosotros no obedecemos a la voz de nuestro Dios? Porque tenemos libre albedrío. Se me olvidó que Dios nos dio la capacidad de decidir.
Colosenses 1:16 dice: en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mi hermano, ¿hay algo que no se someta a Dios? ¿Hay algo lo más mínimo que no se someta a Cristo? Si el cosmos, y cuando digo cosmos me refiero a todo lo que existe fuera de la Vía Láctea. Si el cosmos se somete a la voz de Dios, a ese Dios que nosotros le cantamos, a ese Dios que nosotros le oramos, el cosmos hace su voluntad. Qué privilegio de nosotros. Debería ser el escuchar la voz de Dios. Y así como el sol, así como la luna, así como los astros, así como los animales, hacer la voluntad de la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros se sorprenden de que la voz de Dios sea algo que no conocemos? Mi hermano, cuando nosotros creemos conocer a Dios, nos damos cuenta que al hombre le ha sido revelada una parte mínima de lo que es Dios, y esa parte se llama Jesucristo. Y lo que reveló Dios al hombre es que lo ama, nada más. Que lo ama de tal manera que dio a su propio Hijo para que crean en Él y no se pierdan. Pero el que no cree ya ha sido condenado por el Creador del universo. Mi hermano, ¿cuántos queremos escuchar la voz de Dios? ¿La está escuchando? ¿Cuándo fue la última vez que usted sabe que escuchó la voz de Dios? Yo la escuché en la mañana. La estoy escuchando ahora. Dios habla a través de su palabra. Y en el último suspiro que tengamos usted y yo, sea de la forma más inesperada como le sucedió a Claudita, o sea ya de anciano, bordeando los 100 años, lo único que vale la pena tener en nuestros labios es un versículo de su palabra. Es algo a que aferrarse que salió de la boca de Dios. Porque si salió de la boca de Dios, ¿sabe lo que hay ahí? Hay vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y todos los discípulos ya murieron, porque se refería a una vida que comienza cuando salimos de este cuerpo. Él creó lo visible y lo invisible. Dios es espíritu y todos los que le adoran debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Pongámonos de pie, por favor.